Sean bienvenidos a este primer tutorial de Proteus. Les habla el auxiliar docente Ricardo Bastardo de la Unidad Docente de Sistemas Digitales y Microprocesadores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, este tutorial va orientado principalmente a los estudiantes de Sistemas Digitales de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, ya hemos visto algunas clases, vimos una clase introductoria por cada sección. Y aquí este tutorial lo he querido realizar con el fin de reforzar ese conocimiento y bueno, mostrarle algunas otras características que no vieron en clase. Voy a tratar de ser lo más breve posible. De todas maneras, bueno, ya una vez que hemos hablado sobre este software en clase, ustedes, bueno, ya es cuestión de que cada quien también se apoye en otros tutoriales o en otros archivos PDF, porque hay bastante información. Hay mucha información acerca de este software como tal, ¿no? Ok, entonces voy a iniciar acá. Se supone que ya lo deben tener descargado. Y yo tengo la versión 8, como les comenté en clase. Bueno, les recomendé que buscaran la versión más actualizada, ¿no? Ok, de esta interfaz ya hablamos, lo mencionamos en las clases, que aquí, bueno, teníamos varias opciones de una vez, ¿no? Es como la página de inicio del programa, ok. Proteus se basa principalmente en lo que son estos dos programas que están acá, como el Ares y el Isis. Entonces, bueno, habíamos hablado del Isis, que no es más que el sistema de enrutado de esquemas inteligentes, y el Ares, que es el software de edición y ruteo avanzado y que se usa para las placas, para PCB. Y Isis como tal es donde nos vamos a desenvolver durante todo el semestre, ¿no? Vamos a hacer aquí nuestros montajes, nuestro diseño, ¿no? Ok, vamos a entrar acá y bueno, esperar que abra nuestra hoja de trabajo. Ok, entonces les había comentado que en la hoja de trabajo ustedes van a tener acá el marco, este marco azul, y todo el diseño que vamos a hacer, vamos a tratar de que quede dentro de este marco, ¿no? Ya les había explicado que si queremos tomar una fotografía o una impresión, esta es el área de trabajo que va a salir impresa. Ok, entonces les comenté, bueno, yo en este caso voy a irme aquí a sistema para cambiar el tamaño. Me voy a ir a este tamaño en pulgadas. Y bueno, ya aquí la vista preliminar ya me muestra, bueno, ya tengo más espacio para trabajar, ¿no? Ok, comentamos acerca de esta barra de tareas que tenemos acá. Mencionamos la barra de tarea principal y bueno, las opciones de zoom. Y bueno, aquí en este caso hablamos acerca de lo que son, sobre todo el uso de estos iconos que están acá, lo que nos permite seleccionar o no componentes. Y bueno, yo aquí entonces voy a comenzar de una vez a hacer los montajes y vamos hablando de estos iconos a medida que yo vaya haciendo los montajes aquí de prueba. Ok, fíjense que una vez que estoy en el modo componente, voy a seleccionar acá, abrir mi catálogo. Y bueno, voy a armar aquí, voy a volver a encender el LED como lo hicimos en clase, por si acaso quedó alguna duda. Pero voy a hacerlo de una manera más rápida. Ok, entonces recuerden que acá, en este apartado que tenemos acá, por palabra clave vamos a buscar nuestros componentes, ¿no? Y recuerden que el idioma, en este caso, bueno, mi versión es en inglés. Y bueno, yo aquí voy a buscar las fuentes de C. Y aquí vemos que aparecen estas tres fuentes de C, ¿no? Una es una batería. Y bueno, tenemos la fuente de corriente y la fuente de tensión. Bueno, voy a seleccionarla con un doble clic, como ya les había mencionado en la clase anterior. Y asimismo voy a buscar la resistencia. Fíjense que lo estoy agregando con un doble clic y aquí de una vez aparece en el listado de dispositivos a usar. Y voy a buscar el LED rojo. Y les recuerdo lo que significa, ¿no? La palabra activo en este caso. Vamos a poder ver cómo el LED enciende y apaga. Ok, voy a cerrar acá y voy a armar de nuevo
mi circuito. Ok, recuerden que yo les comentaba que eh, me desenvolvía en este programa usando el mouse con lo que es la rueda, ¿no? La tecla de scroll. Y se hace más fácil, y de hecho yo lo que he querido con el tutorial y con las clases es precisamente que ustedes traten de tengan ya herramientas para poder desenvolverse también de manera rápida y eficiente, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí ya estoy armando mi circuito, falta el terminal de tierra. Recuerden que en el modo terminal buscamos la tierra, la colocamos acá. Ok, vamos a poder acceder a las propiedades de los elementos, como les había mencionado. Y bueno, acá voy a colocar valor de 330 ohmios y acá vamos a colocar 5 voltios. Y recuerden acá estos botones esenciales para la simulación, ¿no? Ok, entonces yo voy a correr la simulación, a correr el programa y bueno, aquí vemos que el LED enciende. Ok, entonces yo acá le voy a mostrar ahora, voy a detener la simulación, voy a irme en modo componente, abro el catálogo y voy a buscar ahora un potenciómetro que también tenga la característica de activo para poder ver, para poder manipularlo durante la simulación y cambiar la resistencia a mi gusto. Entonces vamos a escribir potenciómetro. Ok, fíjense que escribo de esa manera y acá, bueno, selecciono mi componente, doble clic y cierro. Recuerden que también pueden hacerlo haciendo clic acá en OK y el mismo efecto, ¿no? Yo por rapidez, un doble clic y de una vez me aparece en la lista. Ok, yo voy a quitar de acá primero, voy a eliminar esta fuente y voy a eliminar esta resistencia y acá voy a colocar el potenciómetro y voy a hacer la conexión correspondiente hacia el LED y hacia tierra. Eh, Teníamos una fuente, la fuente DC, pero yo les comenté también que aquí en el modo terminal tenemos una fuente tipo terminal también con este símbolo. Fíjense que aquí puedo acercarme con el mouse y bueno, fíjense el símbolo, esa fuente nos va a arrojar allí 5 voltios y si entramos a su característica vamos a poder modificarla para que ya no sea 5 voltios sino tierra. Ok, voy a simular esto y bueno, antes de simularlo voy a aprovechar, voy a arrastrar este LED hasta acá. Fíjense que puedo hacerlo con las conexiones hechas y el mismo programa me acomoda las conexiones, ¿no? Entonces vamos a ir ahora acá a los instrumentos y vamos a, fíjense, recuerden que aquí en este icono de instrumentos tenemos lo que es osciloscopio, analizador lógico, timer contador, terminal virtual. Bueno, aquí tenemos los instrumentos que necesitamos, ¿no? Entonces voy a colocar un voltímetro DC, lo voy a colocar acá para medir la tensión que cae sobre el LED y voy a colocar otro para mostrarles cómo, bueno, voy a ver esta fuente que la estoy usando para demostrarles que este terminal arroja 5 voltios tal cual así como lo coloqué, ¿no? Ok, voy a correr la simulación, corremos el programa y bueno, aquí tenemos 5 voltios, ¿no? Fíjense, 5 voltios y acá tenemos la tensión de diodo. Recuerden que en las características del diodo, de tener la simulación o entrar a las características del diodo, tenemos 2.2 voltios, ¿no? Ok, entonces correr la simulación y tenemos esto. Fíjense que en el potenciómetro nosotros tenemos acá estos botones para poder desplazar
¿no? Lo que sería el efecto de la perilla del potenciómetro. Entonces disminuimos y aumentamos. Si hacemos clic y lo dejamos presionado, entonces él va a comenzar a disminuir más rápido, ¿no? O aumentar más rápido dependiendo de cómo. Y bueno, uno de los efectos que les comentaba que este simulador permite es que nosotros podemos observar cómo el LED, a medida que la tensión va aumentando, él va a ir encendiendo poco a poco. O sea que aquí vamos a poder observar lo que es la intensidad de corriente, ¿no? Lo vamos a observar a través por decir, de la luz que tanto enciende ese LED. Fíjense que si termino de aumentar la tensión sobre el LED enciende, ¿no? Totalmente, porque ya superó la tensión de los 2.2 voltios en el cual está configurado. Yo les había comentado que nosotros podemos buscar del modo componente los diodos o cualquier componente por subcódigo. Si queremos buscar, por ejemplo, un chip de compuertas NAND, en este caso estaríamos hablando de una 74LS00, y lo encontramos en el dispositivo por su código que ofrece el fabricante y la descripción, ¿no? En este caso tenemos esto corresponde a que, bueno, serían cuádruples de 2 entradas, ¿no? Con puertas NAND. Ok. Otra cosa que les iba a comentar acá es, bueno, más adelante, mejor se lo comento más adelante cuando haga algo con las compuertas, algo relacionado con un LED, con los LED, para censar esas salidas allí, ceros o unos lógicos, que bueno, un error que cometen bastante los estudiantes. Pero bueno, ahora, bueno, visto esto, recuerden que nosotros podemos acceder a las propiedades de cada elemento. Asimismo lo vamos a poder hacer con los elementos que hayamos encontrado por su código, y por defecto ellos van a estar configurados de una manera lo más cercana posible a lo que el fabricante ofrece, ¿no? Perfecto. Entonces yo acabo lo otro que conversamos, que les mostré en la clase, fue que los enseñé a usar las conexiones inalámbricas. Entonces yo aquí voy a buscar una compuerta. Vamos a colocar una compuerta AND. Fíjense que yo al escribir AND también encuentro de una vez, vamos a encontrar lo que es la compuerta genérica. Puede ser una AND genérica o puede ser una AND simplemente cualquier código que queramos escoger, ¿no? Entonces aquí está, y fíjense que acá este componente, aquí está la palabra otra vez activo, y lo que quiere decir eso, que bueno, vamos a poder observar lo que son los cambios, ¿no? En las entradas y las salidas. Vamos a ver cuando es 0, 0 o 1 lógico. Entonces ya acabo de hacer doble clic y acá me ha aparecido, ¿no? Perfecto, yo voy a hacer el montaje. Y para trabajar directamente con lo que son esos niveles 0 o 1, vuelvo a abrir el catálogo y voy a buscar lo que ya también habíamos visto en clase, lo que son los Logic State. Ok, vamos a seleccionar Logic State y vamos a colocarlos en nuestro diseño. Y acá voy a colocar un LED y lo voy a colocar de esta manera sin la resistencia, porque entonces aquí les comentaba lo del error que cometen muchos estudiantes, es que primero se acostumbran a que las conexiones, colocar un LED acá siempre debería llevar una resistencia antes para proteger el LED, cosa que en el simulador no nos va a afectar. El LED de repente no se nos va a quemar, pero en el montaje en físico sí vamos a tener, y debemos tener mucho más cuidado, ¿no? Mucha más precaución respecto a esto.
porque si se nos pueden quemar los componentes o cualquier falla, ¿no? Cualquier error que cometamos acá. Bueno, yo voy a correr esto para mostrarles cómo trabajan los Logitech. Y bueno, niveles lógicos 0 o 1, simplemente 1, lo normal es 5 voltios, una referencia, y 0 voltios. Bueno, ya ustedes van a ver que cuando entren al tema de niveles lógicos, si no lo han visto todavía, toda compuerta posee unos niveles lógicos donde ya realmente no trabajamos, no solamente no esencialmente tiene que ser 5 voltios lo que vea a la entrada, sino que pueden ser unos 3 puntos algo, dependiendo de sus niveles lógicos. Para que la compuerta reconozca esa entrada como un 1 lógico. Bueno, acá esto simplemente los Logitech arrojan, cuando están en 1, arrojan un 5 voltios, cuando están en 0, 0 voltios. Y como esto es una compuerta AND, bueno, recuerden que su comportamiento es simplemente va a arrojar un 1 lógico cuando sus dos entradas sean 1. Fíjense cómo cambian estos cuadrados que están acá. Fíjense que esto en azul simboliza que es 0 voltios, en rojo va a simbolizar que es 5 voltios o un 1 lógico, y muchas veces va a pasar que vamos a ver que estos cuadros van a tomar un color amarillo, y cuando eso ocurre es porque algún error hay de conexión, hay algún cortocircuito, hay alguna derivación a tierra desde la fuente. Entonces eso es un error, un problema. Y cuando se tornan de color gris, significa que tenemos una alta impedancia o simplemente el terminal no está conectado a nada. Ok, otra cosa que les comentaba, recuerden que aquí en este tutorial realmente lo que quiero es darle tips para que facilitarles los diseños y ahorren tiempo. Es que cuando nosotros tenemos una tensión de LED acá, muchas veces esta señal sale hacia otro lugar. Vamos a suponer, aquí voy a hacer, una vez que ya establezco este cable, esta conexión, voy a hacer doble clic hasta obtener acá otra derivación, ¿no? Pero muchas veces esta señal originalmente va hacia otra compuerta, y nosotros simplemente para censar esta tensión acá, muchas veces, bueno, los estudiantes suelen hacer esto, hacen esta conexión y tratan de decir, bueno, acá hay 5 voltios, si este LED enciende hay 5 voltios, por lo tanto esos 5 voltios van para acá. Y bueno, resulta que recuerden que eso no es así. Si acá tenemos un LED y aquí hay una tensión de diodo, recuerden, si ese diodo conduce, la tensión que hay ahora en este nodo va a ser la tensión de diodo. Entonces, si ustedes quieren enviar un 1 lógico por acá, una vez que este diodo está conduciendo, tendrían que tomar en cuenta el nivel lógico de la compuerta siguiente, a ver de qué manera reconoce ese valor o esa tensión de diodo que ahora se está generando acá, porque ya no serían los 5 voltios o no sería el 1 lógico como tal. Entonces tienden a ver ese error. Pues entonces si ustedes quieren que sea un 1 lógico y se transmita y colocar ese LED acá, bueno, tienen que buscar otra manera, otro medio de hacerlo, simplemente con su resistencia, o bueno, entonces más que todo para que tengan eso claro, ¿no? Y voy a aprovechar de mostrarles de nuevo, para los que no les haya quedado claro, la conexión inalámbrica. Yo acá voy a seleccionar estos dos Logitech, haciendo clic y arrastrándolos, y bueno, me voy al terminal. Bueno, ya estoy aquí en el modo terminal, y en default voy a buscar acá estos terminales y voy a hacer clic derecho, el espejo en el eje X, y luego, bueno, simplemente, bueno, por mostrarle, aquí podemos copiar y pegar, copiar y pegar. Y lo siguiente que deberíamos hacer es agregar esos terminales también a la entrada de la compuerta. Y como les había explicado en clase, bueno, tenemos que colocarle los nombres, darle un nombre. Y yo les había dicho, bueno, aquí había llamado A1, vamos a llamar este como A2.
y las entradas donde vamos a establecer nuestra conexión inalámbrica, entonces debe llevar el mismo nombre, ¿no? Fíjense que esto lleva el mismo nombre que esto. Entonces acá correspondería a 2. Y bueno, vamos a correr nuestro programa. Y bueno, vamos a hacer que el LED encienda. Fíjense, como es una compuerta AND, no va a encender sino hasta que las dos entradas valgan 1 lógico. Y fíjense cómo funcionó esto, ¿no? Y yo puedo tener, voy a detener la simulación, yo puedo tener, y la idea de darles ese tip es para que ustedes puedan trabajar de manera más ordenada en su diseño, que no tengamos conexiones una montada sobre otra o conexiones en oblicuas, cosa que he visto bastante. Entonces la idea es que sean ordenados en su diseño, ¿no? Y que bueno, aquí voy a correr de nuevo la simulación y vamos a observar que no importa la distancia, o sea, realmente fíjense cómo encendió, una vez que es 1-1, encendió el LED, ¿no? Ok, bueno, dicho esto, ahora vamos les voy a mostrar. Bueno, ya si han visto ya TTL, ustedes pueden ir simulando. Bueno, fíjense que acá, como les comenté en clase, acá no he seleccionado el modo componente y por lo tanto quise abrir el catálogo y no me lo permitió. No voy a abrir el catálogo seleccionando modo componente y vengo, abre mi catálogo. Entonces acá yo les comentaba, por ejemplo, vamos a buscar un transistor 2N3904. Ok, aquí lo tengo, ¿no? Y tengo por fabricante y la descripción, ¿no? Las versiones más actualizadas tendrán otros fabricantes y otras características más actualizadas. La idea de esto es que ustedes empiecen a jugar con el Proteus y que puedan hacer montajes y empiecen a demostrar lo que han aprendido hasta ahora en TTL, empiecen a demostrar las compuertas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el transistor, harían falta son las resistencias, la alimentación y bueno, los LED necesarios para que ustedes puedan ver el funcionamiento, ¿no? Y armar sus compuertas allí como ustedes quieran. Ok, lo siguiente que vimos en las clases, luego que les había comentado todo esto, era a trabajar con los subcircuitos. Entonces nos vamos acá a este terminal, modo subcircuito, y con clic, simplemente con dar un clic, vamos a tener ya el recuadro listo como especie de sombra para establecer el tamaño que nosotros querramos. Si hacemos otro clic, entonces ese será nuestro tamaño seleccionado. Bueno, acá podemos cambiar el nombre haciendo doble clic sobre el nombre. Vamos a llamarlo circuito integrado. Y acá podemos cambiar el código de nuestro integrado, que yo les comentaba, bueno, en este caso las clases como sección de digitales 2006. Ese sería el código de nuestro integrado. Luego con clic derecho sobre el integrado, nos vamos acá a la parte de agregar puertos y agregamos el puerto de entrada. Y acá yo voy a colocar solamente 2 entradas. Luego con clic derecho otra vez nos vamos al puerto de salida, vamos a agregar un puerto de salida. Fíjense que deben colocar el mouse en el borde izquierdo o derecho, ¿no? Para poder colocar los terminales. Ok, entonces establecido esto, luego lo siguiente sería dar nombre a las entradas haciendo doble clic. Entonces yo he colocado aquí entrada 1, entrada 2, aquí sería salida 1 y aquí sería salida 2. Ok, ya tenemos la parte externa, o sea, nuestro circuito integrado, lo que sería la parte externa, ¿no? Entonces vamos ahora a trabajar internamente en él. Con clic derecho nos vamos acá donde nos dice go to child sheet,
Y entonces acá podemos trabajar en nuestro integrado, ¿no? Entonces yo acá voy a colocar ahora, voy a tratar de abrir el catálogo, modo componente, y voy a buscar acá una compuerta NAND en este caso. Y bueno, como les comentaba, vamos a suponer que no la seleccioné. Vamos a suponer que nuestro circuito va a estar compuesto solamente por una NAND. Entonces, bueno, aquí fíjense todos los modelos de la compuerta NAND que se originan. Fíjense que hay de 8 entradas, cuádruples, de triple entrada. Tenemos varios modelos, ¿no? Para escoger el que nosotros, el que más nos plazca. Y bueno, yo voy a escoger acá este modelo que nos dice activo, modelo genérico, una compuerta simple de 2 entradas. Bueno, yo voy a colocar aquí, no me va a importar tampoco el lugar donde lo coloque, en este caso. Y bueno, en los terminales vamos a colocar acá los terminales de entrada y los terminales, el terminal de salida. Voy a acomodar un poco, vamos a colocar un poco más acá, ok. Y bueno, hacemos las conexiones correspondientes. Yo a la salida 2 simplemente le voy a pedir, bueno, que siga a la entrada 1. Lo siguiente sería colocar los nombres, ¿no? Hacemos doble clic en la entrada, colocamos el mismo nombre que tiene el circuito, el integrado externo, ¿no? En el puerto de entrada. Los mismos nombres para que las entradas sean correspondientes al terminal que nosotros querramos. Y en la salida hacemos lo mismo. Colocamos los nombres correspondientemente. Ok. Una vez que hemos terminado nuestro circuito interno, entonces con clic derecho en cualquier parte que no sea el circuito, nos vamos acá y salimos a la parte externa de nuevo. Ok, fíjense que aquí está nuestro integrado. Vamos a probar que funciona. En modo componente voy a buscar los Logitech que ya tengo en mi lista de dispositivos que estoy usando para mi diseño, y voy a hacer las conexiones. Y voy a colocar por acá el par de resistencia. Recuerden que aunque estemos trabajando en simulación, no debemos acostumbrarnos a no colocar esas resistencias, porque entonces podemos quemar los LED o quemar alguna compuerta. Voy a buscar ahora el LED o un par de LED. Y el terminal de tierra correspondiente. Ok, perfecto. Entonces vamos a correr el programa y fíjense cómo, si las dos entradas son 00, la compuerta NAND, la salida simplemente es 1. Si alguna de ellas cambia a 1, fíjense ¿no? Que para si es una AND normal, o sea, una AND, una operación AND, si esto es 00, la respuesta es 0, ¿no? Mientras alguna de ellas sea 0, la respuesta de la AND va a ser 0, pero como es una NAND, invierte, entonces sería 1. Entonces esto va a cambiar a 0 solo cuando tengamos 1, 1. Y aquí cambia a 0. Y esta salida 2, fíjense cómo nos sigue a la entrada 1. Fíjense, si la entrada 1 es 1, la salida 2 es 1. Si esto cambia a 0, entonces cambia a 0 acá la salida. Y de esta manera yo les comentaba que podíamos diseñar nuestros circuitos integrados que el mismo Proteus no posea, o nuestra versión. Simplemente si queremos diseñar algún chip
que no, el Proteus no lo tenga acá. Entonces nosotros podemos acceder al datasheet de ese circuito integrado que queramos diseñar, y si es posible, bueno, se puede diseñar de esta manera y ya lo tendríamos listo para colocarlo en cualquier parte, ¿no? Ok, lo que les comentaba, aparte de esto, voy a detener la simulación. Era acerca de lo que son los generadores, las señales generadoras. Aquí en este caso, bueno, generador de C, tenemos pulsos, tenemos en este caso lo que son lo que sería el reloj. Con esta señal vamos a trabajar bastante. Y yo, para mostrarles la señal de reloj, yo les había mostrado con una conexión, una resistencia y un LED. El modo componente. En este caso voy de una vez a tratar de mostrarles usando el osciloscopio para que vean cómo se observa la señal con el osciloscopio. Acá voy a seleccionar el LED. Y bueno, nos falta la tierra. Ok. Entonces, como les dije, aquí estoy tratando de hacerlo más rápido porque ya se supone que, bueno, ustedes entraron a las clases donde tuvieron oportunidad también de hacer preguntas. Y bueno, acá ahora con doble clic puedo entrar a las características. Bueno, solamente con doble clic. Recuerden que yo hago eso por rapidez, pero con clic derecho ustedes con cualquier elemento pueden llegar a las propiedades. Entonces yo lo hago con doble clic, bueno, por rapidez. Y bueno, podemos jugar con la frecuencia, ¿no? Y otros datos acá. Podemos jugar con esta frecuencia y podemos establecer la velocidad que nosotros querramos. Yo lo voy a colocar bueno, lo voy a dejar en 1, como lo hice en clase. Aquí corríamos nuestro programa y bueno, y funcionaba, ¿no? Pues a 1 Hz. Entonces vemos cómo apaga y enciende el LED a 1 Hz. Ok, podemos aumentar la frecuencia de la señal. Y una vez que aumentamos la frecuencia, entonces corremos el programa. Y bueno, fíjense cómo ahora enciende el LED, ¿no? A 10 Hz. Ok, entonces ahora nos vamos acá de nuevo a instrumentos y vamos a buscar el osciloscopio. Entonces yo les comentaba con el osciloscopio, fíjense que acá no tenemos sino el canal y no tenemos una tierra, o como estamos acostumbrados a ver los osciloscopios. Y bueno, aquí simplemente, bueno, por color, la letra A, amarillo, aquí tenemos B, C y D, ¿no? Ok, entonces voy a tratar de salir de alejarme. Ok, entonces vamos a colocar el canal B para medir lo que sería la tensión en el diodo. Y el canal A lo voy a fijar. Vamos a medir la tensión. Vamos a arrastrar un poco esto más acá. Vamos a colocar vamos a medir la señal del reloj, y aquí vamos a medir la señal que ve el LED. Ok, entonces voy a correr la simulación. Yo les mencionaba, bueno, al correrla, la ventana del osciloscopio se abre automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que en este caso, si cerramos la ventana, detenemos la simulación y queremos volver a simular, fíjense que la simulación está corriendo, pero no nos aparece la ventana. Entonces yo les comentaba, nos vamos a debug y acá encontramos la ventana reciente que estábamos usando, y ahí tenemos nuestro osciloscopio de nuevo. Ok, entonces también habíamos visto que si no estamos usando estos canales los podíamos apagar. Entonces voy a apagar el canal C. Ahora voy a apagar el canal D y me voy a quedar con las dos señales que tengo. Voy a jugar con el tiempo, con la escala de tiempo. Voy a tratar de hacerla un poco más grande para que se vea la señal. Voy un momento a colocar en tierra los dos canales
para posicionarlos a mi gusto en cualquier línea, ¿no? Ok, y puedo jugar con las escalas. Voy a colocar ambas escalas en 1 voltio. Yo les hablé que aquí había un ajuste fino, ¿no? Para las escalas. Ok, las dos están en 1 voltio. Entonces aquí dice un 1 voltio. Si aparece 1M, sería 1 milivoltio. Entonces tienen esa ventaja que se guían por esa por este dato, ¿no? Que está acá. Entonces acá voy a colocarlos de nuevo en modo DC para apreciar las dos tensiones. Entonces fíjense cómo se muestran las dos señales. Fíjense que las dos señales allí estoy viendo en amarillo, estoy viendo la señal del reloj directamente. Fíjense que es 1 voltio por división y ahí se ve como tenemos 5 voltios, ¿no? Y el azul muestra la tensión en el LED, la tensión que está viendo el LED, que son 2.2 voltios. Bueno, y apreciamos, de esa manera podemos usar el osciloscopio y censar esa señal allí. Ok, yo voy a detener la simulación y dicho esto, bueno, creo que hasta acá tienen herramientas para comenzar a jugar y a probar aquellas características que no he mencionado acá. Como les dije, hay también varios tutoriales, hay mucha información y bueno, la idea es que ustedes empiecen a trabajar en eso. Ok, para finalizar les comento que yo abrí un canal en YouTube y bueno, yo voy a montar videos allí. Entonces bueno, suscríbanse, comiencen a suscribirse y yo trataré de montar no solamente información para el curso de digitales, sino de microprocesadores y otras cosas que me parezcan interesantes, siempre y cuando tenga tiempo también, ¿no? Entonces bueno, suscríbanse, gracias por su atención y pónganse a trabajar pues con este programa que es bien interesante, de uso profesional. Y bueno, mi intención, como les dije, espero haberlos ayudado. Cualquier duda me pueden buscar en la escuela o me escriben al email que ya lo tienen mis alumnos. Y bueno, de nuevo muchas gracias por su atención.